Bueno, aquí María del Mar, perdóname porque me he equivocado al eliminar aquí el mensaje este del Lazarillo este que anda por ahí molestando. A ver, le estoy dando para volver a ponerlo, pero no me... Bueno, no importa, te pido disculpas María del Mar Romanillos, mándanos el mensaje de nuevo si quieres. Carmen Miranda Gutiérrez, qué poca educación tienen algunas personas. No, no os preocupéis, yo cuando me dé cuenta lo puedo ir borrando. Hay... Bueno, si aparece y si no, pues tampoco le hagáis mucho caso. Ya sabéis que siempre hay los típicos graciosos que se quieren hacer notar, ¿no? Seguramente que son personas con una autoestima muy baja y que necesitan manifestarse de esa manera para que la gente les preste atención. Como decía, hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante, es un tema fundamental cuando hablamos de los narcisistas, que es este tipo particular de narcisista, que es el narcisista encubierto, el narcisista vulnerable, el narcisista oculto, tiene muchos nombres diferentes este tipo de narcisista, pero bueno, nos referimos a un perfil muy concreto que hoy lo vamos a dejar perfectamente claro y perfectamente definido. Primero, como decía, vamos a hacer unas dos puntualizaciones fundamentales para encuadrar el tema, para que se entienda perfectamente. El primero es definir qué es un narcisista encubierto en relación a otros tipos de narcisistas, ¿no? En principio, hay muchas clasificaciones de narcisistas porque cada narcisista es un poco, en algún sentido, diferente a otros narcisistas, pero hay una diferenciación o una clasificación fundamental que divide a los narcisistas en dos partes, ¿no? Por cómo se comportan, por cómo actúan, que es esa división que se hace entre narcisistas grandiosos y narcisistas encubiertos o narcisistas vulnerables o narcisistas tímidos, también se les llama a veces. El primero, el narcisista grandioso, es el narcisista clásico, que siempre cuando hablamos de narcisismo normalmente entendemos que es ese tipo de narcisista, que es un narcisista que habla fuerte, un narcisista que se manifiesta constantemente, hace ver lo importante que es, el poder que tiene, siempre habla constantemente de sus logros, trata de imponer siempre su opinión a todos los demás, siempre es el más listo, siempre es el más guapo, siempre es el más rico, siempre... Bueno, ese tipo de narcisismo que después se traduce en la relación que tiene con las personas que le rodean de abuso, que es un poco prepotente, ¿no? Sería ese tipo de narcisista grandioso que es el arquetipo, ¿no? Por así decirlo, el modelo que normalmente nos imaginamos de narcisistas. Sin embargo, el narcisista vulnerable, el narcisista encubierto, es un tipo de narcisista que es difícil de descubrir, que es difícil de darse cuenta de cómo es este narcisista porque no es abiertamente grandioso ni tampoco es extremadamente intrusivo, no es una persona que constantemente esté manifestando su superioridad, no es una persona que constantemente nos esté enseñando sus logros, sino que actúa más solapadamente, actúa más desde abajo, actúa más en silencio, tratando de controlar y dominar las situaciones sin que la gente se dé cuenta, tratando de manifestar su superioridad en los resultados y no en las acciones, no en lo visible, sino en el resultado final. Son esas personas que siempre al final terminan teniendo la razón, esas personas que siempre al final manipulan, maniobran y terminan ganando porque actúan por debajo sin que nadie se dé cuenta, de ahí su enorme peligro de que son personas que son como serpientes sigilosas que actúan en silencio, actúan por debajo y van logrando y consiguiendo aquello que pretenden por medio de manipular a unos y otros sin que nadie se dé cuenta de que realmente lo están haciendo. Por un lado, ese matiz, ¿no? De esa diferenciación entre estos dos tipos de narcisistas, que es la más clásica, ¿no? La más extendida. Hay otras clasificaciones que hablan de narcisista sexual, de narcisista eh, eh, dominador, narcisista controlador. Bueno, hay una clasificación por ahí que tiene hasta 9 tipos diferentes de narcisistas, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, ¿no?
Pero sí hay otro aspecto que es muy importante tener en cuenta, que es muy importante diferenciarlo, porque nos va a permitir matizar realmente y también de alguna manera limitar un poco esta expresión que tenemos de cuando nos referimos al narcisista encubierto. A veces lo llamamos tímido, pero en realidad ese apelativo de tímido está mal puesto, porque realmente sí es un narcisista introvertido, podríamos llamarlo, quizá vulnerable por la apariencia que tiene, pero de tímido no tiene nada, y vamos a entender ahora por qué digo esto, ¿no? Normalmente una persona introvertida es una persona que vive hacia sí mismo, ¿no? Que vive hacia su interior, una persona que le gusta la soledad o le gustan los grupos reducidos, es una persona que prefiere trabajar solo, una persona que elige deportes individuales y no deportes colectivos, que prefiere quedarse una tarde en casa leyendo que no salir de fiesta, una persona que en su trabajo prefiere que el equipo de trabajo sea un grupo reducido con el que pueda tener muy buena relación y mucha confianza, que no un grupo numeroso en donde las relaciones sean difíciles de establecer. Bueno, todo esto es lo que es una persona introvertida. Científicamente se decía o se dice que las personas introvertidas son personas que tienen una alta activación cerebral, que tienen una riqueza interior muy grande en su cerebro, una capacidad de procesar información muy elevada, y que por eso no necesitan tanto la estimulación exterior, mientras que el extrovertido sería una persona que constantemente necesita estimulación exterior, por eso necesita ponerse tanto en contacto con otras personas. De alguna forma, esa persona parlanchina, habladora, llegadora, que le gusta relacionarse mucho, sería una persona extrovertida, y una persona que fuera más silenciosa, más callada, que le gustara el ambiente más íntimo, sería una persona introvertida. Las personas, no estoy diciendo en algún sentido que una cosa sea positiva y otra negativa, son dos formas, son dos características de la personalidad, o son un rasgo de la personalidad que va de un extremo al otro, o no, las personas no son ni extremadamente, o no deben ser ni extremadamente introvertidas ni extremadamente extrovertidas, sino que más o menos todos nos situamos en algún punto por el medio de esta línea continua, ¿no? Por un lado, las personas que sean más introvertidas pues tendrán preferencia o tendrán mayor facilidad para carreras en donde se requiere ese tipo de carácter, como puede ser, por ejemplo, un científico, bueno, investigadores, personas que trabajan en ambientes solitarios, por ejemplo, una persona que trabaja en un faro, por ejemplo, un farero. Pues todas estas personas de preferencia tendrían que ser personas introvertidas, porque si no, no podrían aguantar ese tipo de trabajo. Por ejemplo, un científico que pasa tantas horas metido en su laboratorio, con un contacto a veces con ninguna persona, o con un grupo muy reducido, muy pequeño de personas, compañeros de trabajo que están ahí con él. Mientras que una persona extrovertida pues tendrá mayor facilidad, por ejemplo, pues para el comercio, para las relaciones públicas, para la política, quizá también para la iglesia, ¿no? Donde se tienen que estar constantemente relacionando con muchas personas. Por lo tanto, el concepto de introvertido y extrovertido no tiene nada de peyorativo ninguno de los dos, sino que es un rasgo, son dos polos de un rasgo de la personalidad, ¿no? Sin embargo, las personas tímidas es otro caso diferente. Las personas tímidas son personas que tienen miedo a relacionarse con otras personas por diferentes hechos. Puede ser por genética, puede ser por experiencias de la niñez, puede ser por traumas que hayan tenido incluso en la edad adulta, por fracasos que hayan tenido, por diferentes circunstancias. Son personas que les cuesta, por burlas que hayan tenido, por bullying, por ejemplo, que les cuesta relacionarse con los demás porque encuentran que puede ser que sienten que no están a la altura, sienten que van a decir cosas equivocadas, que los demás los van a dejar en ridículo. Bueno, existen muchas razones para la timidez, pero quiero dejar claro que no es lo mismo ser tímido que ser introvertido. El ser tímido sí es una cuestión que sería necesario revisar porque es un obstáculo para el desarrollo de la persona, mientras que la persona introvertida no es ningún obstáculo, sino que simplemente quiere decir que tiene que enfocarse en la dirección de la vida en la que esas cualidades que tiene le resulten más favorables, simplemente, ¿no? Hago toda esta apreciación para decir que en el caso del narcisista vulnerable o narcisista introvertido, en general los narcisistas introvertidos no quiere decir que sean tímidos, pueden serlo, como siempre decimos que un narcisista puede tener cualquier otro tipo de trauma o de patología sin ningún problema,
pero quiero decir que de por sí el hecho de que sea vulnerable no quiere decir que sea tímido, sino que es introvertido, que prefiere hacer las cosas por debajo, que prefiere hacer las cosas en silencio, que no le gusta hacer exhibiciones de cara a todo el mundo, que no le gusta impresionar a la galería, que no es una persona que le gusten las masas, que le guste manifestarse. Evitan en muchas ocasiones, a veces, obtener cargos que podrían tener mucha representación. Por ejemplo, un narcisista introvertido nunca sería un líder político. A lo mejor sería el que está detrás del líder político, sería el segundo, el que manipula desde la sombra los hilos de la política, la dirección, el rumbo que toman las cosas, pero nunca se pondría en primer lugar porque es una persona introvertida, es una persona que prefiere actuar por debajo, prefiere actuar en silencio, prefiere manejar los hilos sin que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo. Entonces, es importante tener esto claro porque no quiere decir que el narcisista introvertido sea tímido ni nada de eso, porque las personas que los han conocido saben perfectamente que cuando tienen que actuar, cuando tienen que dar la cara, cuando tienen que ofender, molestar, humillar o vejar a cualquier persona, no tienen absolutamente ninguna timidez y actúan con absoluta frialdad y absoluta crueldad, ¿no? Hoy vamos a ver 7 rasgos que identifican a este tipo de narcisistas, a este tipo de narcisistas encubiertos, que ya digo que son narcisistas realmente peligrosos, que son narcisistas que se ocultan precisamente en esas sombras, en ese que impiden que nos demos cuenta solo cuando estamos muy en contacto con ellos, cuando sufrimos los efectos de sus conductas, es cuando nos damos cuenta de que realmente son este tipo de narcisistas encubiertos. Los conocemos más por los resultados que por sus actitudes, que por su forma de actuar. Bueno, vamos a pasar a ver ahora los rasgos que definen a este tipo de narcisistas. En primer lugar, por supuesto, por todo esto que ya he explicado, ya se da a entender, ¿no?, que ellos tienen una manifestación de superioridad implícita, que va de acuerdo a su comportamiento, que no es algo que se manifieste de una forma demasiado clara, explícita, como puede ser un narcisista grandioso que siempre quiere ser el mejor, siempre pelea por tener razón, que pelea por ocupar los primeros puestos, que quieren ser jefes, que quieren ocupar puestos de rango alto, rimbombantes, que destaquen. El narcisista encubierto huye de esas situaciones, huye de esos puestos en donde se destaca, prefiere quedarse un poco por debajo, por eso decimos que es una manifestación de superioridad implícita. Es esa persona que está en la oscuridad y mueve los hilos, que sabe manipular, que sabe actuar para que la gente termine haciendo lo que él quiere, y así él tiene esa sensación de poder, tiene esa sensación de dominar la situación, de controlarla. Incluso en muchas ocasiones pueden controlar a narcisistas que sean grandiosos, ellos pueden dominarlos perfectamente porque son capaces de actuar, de manipular y de trabajar con las ilusiones o con las ansias o con las aspiraciones de este tipo de narcisistas y, por supuesto, con cualquier otro tipo de persona o con cualquier otro tipo de sujeto. Son personas que normalmente esta grandiosidad o esta manifestación de superioridad es una manifestación fría, son personas que se les ve la ambición, pero no es una ambición desbocada, no es una ambición loca, solo uno se da cuenta cuando los trata directamente, cuando los trata de cerca. Ahí es en donde se ve esa arrogancia que tienen tan tremenda y ese esfuerzo, porque siguen siendo narcisistas, por supuesto, quieren ser los mejores, quieren estar arriba, pero claro, no quieren destacar. Pero cuando los tratas de cerca, cuando los tienes cara a cara, es donde te das cuenta de que son personas a veces muy tenaces, mucho más tenaces que el narcisista grandioso, que son capaces de pelear por las cosas, pero sobre todo que son capaces de manipular, de actuar cruelmente, de herir a las personas cuando les requiere. Muchas veces utilizan a personajes interpuestos. Ellos son mucho de, por ejemplo, utilizar monos voladores, utilizar personajes interpuestos para que cumplan sus funciones, para que hagan esas cosas crueles en las que ellos no se quieren manchar las manos, ¿no? Son seres en general bastante ocultos en ese sentido de que les gusta hacer las cosas desde atrás, desde el silencio, desde la oscuridad, para que nadie se dé cuenta de que son ellos los que están causando daño. Ya digo que solo las personas que están muy próximas a estos tipos de narcisistas son los que son capaces de darse cuenta de que son los que mueven los hilos. En segundo lugar,
y que también encaja con este perfil que estamos pintando aquí, que vamos delineando, ¿no? Está una frialdad tremenda de carácter. No son personas exageradamente alegres, bueno, hemos dicho que son introvertidos, ¿no? No tienen grandes explosiones de alegría. Normalmente tienen un control emocional bastante elevado, son personas que se entusiasman muy poco, que entienden que ese entusiasmo que puede tener un narcisista grandioso, a ellos en realidad entienden que les perjudica, que puede ser un signo de debilidad, por lo tanto son personas frías, personas calculadoras, son oyentes reticentes que escuchan pero que no escuchan en realidad. Ellos se basan en sus propias razones, por lo tanto son malos oyentes, son personas que cuando están en un auditorio, cuando están escuchando tus razones o cuando son jefes también, son personas que no valoran las opiniones de los demás porque ellos tienen su propio criterio. Lo que ocurre es que como no lo manifiestan tan abiertamente, como prefieren escuchar y después hacer lo que a ellos les da la gana, dominar la situación a su manera, dar la vuelta y conseguir lo que al final quieren, no son personas que den la cara, no son personas que se enfrenten, no son personas que creen conflictos, sino que prefieren callar y después vengarse o después actuar o después hacer lo que sea por detrás, haciendo trampas, consiguiendo cosas. En las empresas, por ejemplo, son personas terriblemente dañinas porque son personas que crean un malestar enorme sin que en realidad se sepa que el malestar lo están creando ellos precisamente. Son personas que, como actúan desde la sombra, tú ves que el equipo funciona mal, que las cosas no salen, que hay problemas, que hay envidias, que hay recelos, pero no eres capaz, el jefe no es capaz de identificar quién es la persona que está causando todo eso y en realidad la persona que hay detrás de todo eso pues suele ser un narcisista vulnerable, un narcisista encubierto que está actuando desde la sombra y al final, por supuesto, lo que él pretende es que echen, por ejemplo, a personas que brillan más que él, pretende que los méritos se le atribuyan a él va a actuar de manera que ganarse a algunos aliados, poner a unos de su parte, poner a otros en su contra para conseguir echarlos de la empresa y va a manipular de forma que donde ellos estén van a generar un ambiente muy desagradable, un ambiente muy malo que va a ser realmente dañino para la empresa, para la labor que estén haciendo, ¿no? En tercer lugar, y como tercera señal, una falta de empatía especial. Y digo especial porque cuando hablamos de narcisistas grandiosos, siempre sabéis que yo digo que los narcisistas tienen una empatía instrumental. El narcisista carece de empatía, pero la empatía instrumental es una empatía que el narcisista crea, una empatía que inventa, ¿no? Que él se fija cómo actúan las personas empáticas, se fija cómo actúan estas personas sensibles, que se acercan a los demás, cómo hablan, las palabras que dicen, cómo las utilizan, en qué momentos, de qué manera, qué presentes ofrecen a una persona, cómo tratar a esa persona. Todo esto lo aprenden y actúan de esa manera, sin sentir nada, por supuesto, sino simplemente con el afán de engañar a la otra persona y aparentar como que son personas con muchos sentimientos, personas sensibles, que sufren por los demás, que se preocupan por las otras personas y de esa forma pues ganan integrarse en la sociedad, ganan amistades, ganan control, ganan dominio, a veces la gente se abre a ellos precisamente por esta falsa empatía, pero esto ocurre en el caso de los narcisistas grandiosos. En el caso del narcisista encubierto, esta empatía prácticamente no se manifiesta. Es una persona fría, una persona distante, que tú ves que no conecta con las personas emocionalmente, pero no conecta ni se esfuerza siquiera en conectar. Es como estas personas que los sentimientos para ellos están un poco de más, ¿no? Son personas que no, que resultan desdeñosos, resultan arrogantes, siempre tienen un deje. No es que manifiesten la superioridad así muy abiertamente, pero siempre tienen esa especie de desprecio que tienen las personas que se creen que son más que los demás, ¿no? Esa forma de tratar a los otros con distancia, con frialdad, evitando el contacto, evitando la emocionalidad, evitando implicarse en los problemas de otras personas, siempre mirando un poco con desprecio, con distancia a las personas con las que no quieren
compartir, suelen ser fríos, sensibles ante las dificultades o los problemas que pasan los demás, incluso con niños o con niñas suelen manifestar una cierta frialdad, esa distancia. No sé si os fijasteis en las novelas de Dickens, ¿no? Por ejemplo, esa forma en la que tratan a los nobles estos ingleses, en la forma en la que tratan a los niños mendigos, ¿no? Es algo así, por dar una descripción un poco literaria de cómo es esa relación con los niños distantes. Normalmente todo el mundo en general somos cariñosos con los niños por principio, ¿no? Porque nos inspiran ternura, porque nos inspiran, no sé, tienen esa imagen de personas débiles, personas vulnerables a las que debemos ayudar. Sin embargo, este narcisista vulnerable no manifiesta nada de todo eso. En ningún momento, por ahí se puede uno dar cuenta de que en ningún momento tiene ni la más mínima empatía, ni siquiera se esfuerza en tenerla, sino que busca un poco el distanciamiento. Si en algún momento tiene que recurrir a alguna frase, tiene que recurrir a decir algo, pues lo va a decir de una forma displicente, de una forma fría, de una forma no comprometida, como diciéndolo por obligación, ¿no? Como que no quieren implicarse emocionalmente con esa persona. En cuarto lugar, son personajes pasivos. Por supuesto, todo esto encaja, todo es un perfil que vamos delineando, como digo, son unas pinceladas que vamos haciendo. Por supuesto, si son personas que no quieren destacar, que no quieren el brillo, que no quieren el boato, que no quieren aparecer en las fotografías, pues son personas que, por supuesto, adoptan siempre una actitud pasiva en el sentido de dejar que sean los demás los que den los pasos, que sean los demás los que tomen acción, que sean los demás los que se impliquen y se comprometan, y ellos simplemente se ponen a distancia y se dedican a criticar las decisiones y las acciones de las otras personas. Como ellos no hacen nada, como adoptan esta actitud pasiva, lo que ocurre es que muy pocas veces se equivocan, porque al no hacer nada no te equivocas. Sin embargo, no participan en la actividad de nada, sino que solamente cogen distancia y después son capaces de ir criticando a uno, criticando a otro. Esos papeles normalmente, esto se ve muy bien, sobre todo eso en el mundo laboral, ¿no? En la empresa, esa persona que siempre evita meterse en los conflictos cuando hay que tomar cualquier decisión, elegir una opción u otra. Siempre es esa persona que se queda atrás y dice, bueno, hacer vosotros lo que queráis, ¿no? Pero después, una vez que los demás han hecho lo que querían, que han tomado decisiones, son los que después van a acusarlos de que se han equivocado, de que lo han hecho mal, de que desde el principio estaban equivocados. Va a ir al jefe con el cuento de que esas personas son las que han cometido los errores. Ya digo que prefieren adoptar esa actitud pasiva de quedarse atrás para no cometer errores, pero siempre preparándose para poder atacar, para tener armas con las que poder dominar a las otras personas, poder controlar las situaciones y así poder quedar ellos por encima de los demás. No olvidéis que la finalidad siempre de los narcisistas es controlar las situaciones, humillar a las personas, conseguir el control y de esa forma obtener el combustible o el combustible negativo, ese combustible que obtienen cuando hacen daño a los demás, ¿no? En quinto lugar, tienen una falsa sensibilidad porque a veces cuando ocurren todas estas cosas ellos necesitan manifestar algún tipo de humanidad, necesitan manifestar un poco de sensibilidad, como digo, de ternura a veces, de cariño, pero cuando ocurre esto son personas a las que se les nota que realmente están interpretando un papel, son personas que desde su distancia, desde su frialdad, te das cuenta que todo ese sentimiento que manifiestan es un sentimiento impostado, es un sentimiento que no es real. Son como malos actores, ¿no? Que están interpretando un papel, pero se les nota que están interpretando. Son como esos actores que vemos a veces en algunas películas y que decimos, Dios mío, qué mal actúa, ¿no? Qué mal lo está haciendo. Nos damos cuenta de que está recitando un papel, de que ha leído un libreto y que está repitiendo los sentimientos, que no es capaz de transmitir en la pantalla esos sentimientos que requiere el papel, que requiere el personaje, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Son personas que en algunos momentos tratan de resultar empáticos, tratan de resultar sensibles, pero se les nota rápidamente que todo eso no es más que una interpretación, que es un papel falso, que para nada sienten nada de todo eso.
Y por supuesto, cuando se ven en estas situaciones, rápidamente procuran marcharse, ¿no? Procuran huir. Esto no es más que un atajo, ¿no? Una forma de salir de una situación complicada y coger distancia de esa situación, por lo que rápidamente manifiestan esos sentimientos y después se alejan lo más rápido que pueden para no implicarse emocionalmente en todo esto. En sexto lugar, otra de las características que tienen estos narcisistas cuando se les conoce ya un poco en la intimidad, cuando se les conoce un poco más en profundidad, cuando pasas de este primer contacto, que rompes esta primera barrera, es que descubres que tiene de verdad una conciencia de superioridad. Cuando ya empiezas a conversar con él, empiezas a ver sus intereses, los objetivos que tiene, los afanes que tiene, te das cuenta de que realmente es una persona que él se siente superior a los otros, quizá incluso más que un narcisista grandioso, que tiene un sentimiento de superioridad que lo hace ver a los demás como inferiores, pero algo tajante. O sea, no, las personas que están a su lado no son seres humanos, no son más que elementos para manipular, para controlar, y todo esto se percibe cuando pasas a ese plano ya de mayor intimidad, a ese plano de una relación más estrecha, una relación más cerrada, cuando poco a poco los vas dejando que se vayan abriendo, porque ya digo que las personas introvertidas no suelen hablar con grandes grupos ni les gusta relacionarse, pero sí a veces en pequeños grupos pueden manifestar sus ideas, pueden expresar lo que piensan, pueden, o incluso a veces de forma indirecta también lo demuestran con las acciones que tienen, con la forma de actuar que tienen, ¿no? Y al final ahí se va descubriendo que en el núcleo, y es el núcleo realmente de un narcisista, es ese, el sentirse superior a los demás, el considerar a todos como inferiores, y que al hecho y por el hecho de ser inferiores, que ellos pueden abusar de ellos, que pueden dominarlos, que existen reglas diferentes para unos y para otros, que lo que puede hacer el narcisista no tiene por qué poder hacerlo cualquier otra persona normal y corriente, que ellos tienen ciertos privilegios, tienen ciertos derechos, que él trata de relacionarse siempre con personas de nivel más alto en el que él se encuentra. Si es un trabajador, tratará siempre de relacionarse con jefes. Si tienen un grupo de amigos, ellos siempre buscan relacionarse con los amigos más ricos, o los que tienen una posición económica más elevada, o los que tienen una posición social o política más elevada. Son personas, por ejemplo, a veces que son pastores de iglesias, en donde pueden relacionarse con personas más importantes. Siempre buscan estos papeles en donde de verdad al final se da uno cuenta de que son personas que tienen ese sentimiento de superioridad muy arraigado, y que tienen esa idea de que están por encima de los demás, ¿no? Y en séptimo y último lugar, la última seña que vamos a indicar, son personas que tienen, y esto también se aprecia cuando uno los trata más de cerca, personas que tienen relaciones muy impersonales y muy difíciles siempre, porque son personas tan oscuras, tan ocultas, tan que trabajan tanto por detrás, que nunca sabes qué sentimientos tienen. Son de estas personas que nunca sabes si van o si vienen. Son esas personas que nunca puedes saber realmente lo que piensan, porque dependiendo de las circunstancias manifiestan una cosa u otra. Cuando los tratas de cerca, lo primero que percibes es una frialdad muy grande, una impersonalidad. No, no es una relación afectuosa, no es una relación que tú sientas que hay cariño, sientas que hay interés por la otra persona, sientas que hay consideración. No hay nada de todo eso. Lo que tú notas es una relación distante, a pesar de que a veces estén muy próximos, de que sea un compañero de trabajo con el que te relaciones cada día, o incluso dentro de una pareja que sea tu marido o tu mujer, pero que a pesar de que te relacionas todos los días íntimamente con él, no acabas de confiar del todo, no acabas de darte cuenta de que te esté contando la verdad, de que te esté diciendo, suelen ser mentirosos también, con lo cual a veces los vas pillando en algunas mentirijillas, a pesar de que lo arman todo muy bien, arman toda la estructura muy bien, muchas veces los vas pillando, pero siempre te lo van a negar todos si los pillas, pero siempre con esa frialdad, con esa distancia, con esa relación difícil e impersonal, que hacen tan complicado el poder confiar en esas personas, que te das cuenta de que nunca te lo cuentan todo, de que siempre se guardan algún secreto, que siempre tienen algo que no quieren contar. Personas que en general inspiran desconfianza, perdón, por esa distancia, por esa frialdad que tienen, y que demuestran que no te puedes fiar de ellos para nada, que no puedes confiar en ellos para nada, que nunca puedes estar seguro con estas personas.
Bueno, estos son más o menos 7 rasgos que tienen este tipo de narcisistas, como digo, encubiertos, narcisistas vulnerables, también se les llama precisamente por esa apariencia que tienen de ser personas que cualquiera les podría hacer daño, parece, ¿no? Pero en realidad son al final los que manejan los hilos y son los narcisistas verdaderamente peligrosos que en cualquier momento te pueden sorprender y puedes quedarte helado, ¿no? Porque uno no es consciente de con quién están tratando. Mientras que con un narcisista grandioso es fácil verlo venir, fácil relativamente darse cuenta cómo es, sobre todo una vez que pasa la primera fase del enamoramiento, pero incluso en el enamoramiento, en esa primera fase, el narcisista grandioso se le nota que es una persona muy echada para adelante, una persona que le gusta hacer exhibición de su riqueza, que le gusta hacer exhibición de sus conocimientos, de sus contactos, que presume de su currículum, de las empresas en las que trabajó, de que ocupó tal puesto, tal otro. A veces parece una persona un poco fantasiosa, ¿no? Por ese afán de mostrar lo importante que es, ¿no? Pero eso ocurre con este narcisista grandioso. Sin embargo, el narcisista encubierto es mucho más difícil porque no tiene todos estos rasgos así agrandados que se manifiesten, no es ese narcisista prototípico, ¿no? Que lo veas venir de lejos, ¿no? Es una persona que es oculta, que cuesta mucho darse cuenta y por eso es tan dañina, tan peligrosa y cuando se mete en una relación o se mete en una empresa o se mete en un círculo de amigos, realmente crean un ambiente terrible, un ambiente enormemente tóxico, enormemente abusivo, un ambiente en donde uno no se da cuenta de lo que está ocurriendo precisamente porque él no se manifiesta como una persona tan dañina hasta que poco a poco con el tiempo lo vas reconociendo y te vas dando cuenta. Aquí hemos relatado 7 rasgos que te pueden permitir identificarlo y poder evitarlo siempre que seas capaz de darte cuenta, ¿no? De esos rasgos. Bueno amigos, hasta aquí esta exposición. Ahora si os parece vamos a pasar al chat para tratar de ir respondiendo a las preguntas que me habéis ido dejando ahí. Ya sabéis que podéis seguir haciendo preguntas. Vamos a irnos al principio para ir contestándolas. Normalmente respondo a todo tipo de preguntas relacionadas con el tema del que tratamos en este canal. No importa que sean del tema de hoy o de cualquier otra cosa, me podéis contar también vuestras experiencias personales. Ya sabéis que hemos pasado del horario que teníamos antes de la mañana a este horario hora de la tarde, con lo cual supongo que hay muchas personas nuevas que no conozcáis cómo funciona, pero bueno, es eso. Podéis ir haciendo las preguntas y yo trataré de ir respondiendo todas las preguntas que me vayáis haciendo. Vamos a pasar al principio. Brasilia Loar, hola, buenas tardes, saludos desde México. ¿Qué tal? Carmen Miranda Gutiérrez, qué poca educación tienen algunas personas. Bueno, no importa, no os preocupéis. Brasilia Loar siempre sale el dañado que le salen sus traumas. Sí, eso es normal. María del Mar Romanillos se ve tranquilo. Lía Vázquez de Uruguay los saluda. Aquí son las 19:05. ¿Qué tal por Uruguay? Carmen Miranda Gutiérrez, es usted un caballero, muchas gracias. Brasilia Loar, presente, listo, like, dando doble golpe a la pantalla, muchas gracias. Reyes, qué gusto verlo, doctor Antonio, muchas gracias a ti. Esta hora es perfecta para mí, wow. Bueno, pues me encanta, hemos pasado a esta hora, de momento solo estamos haciendo el directo los miércoles, espero que podamos ampliar algún día más. Ahora mismo la verdad es que estoy con mucho trabajo, entonces no tengo tiempo para muchas más cosas, pero bueno, si más adelante podemos ampliar un día o dos más de hacer el directo a esta hora. Antiguamente en el horario de mañana lo hacíamos lunes, miércoles y viernes, pero bueno, por la tarde a mí me resulta un poco más complicado porque hay días que tengo actividades fuera y no puedo estar. De momento tengo reservados los miércoles para poder hacer el directo, así que aquí nos veremos todos los miércoles a las 11 de la noche hora española y la que corresponda en cada uno de vuestros países. Eh, Ronaldo, buenas noches, doctor. Hernán Farías, Ronaldo está hablando de ti. Rosa Donís, gracias, doctor. Ronaldo, Hernán Farías, gracias.
Hablé con él para acabar el asunto, pero de verdad manipula y no hay salida con él. No acepto la idea de que mis hijos se queden con él y su familia tóxica. Ronaldo, he decidido estar con ellos y... bueno, Ronaldo me imagino que es una mujer, me da la impresión. La verdad es que mi hija, a quien le gusta Ronaldo, y ella lo puso en mi perfil, yo ni idea de fútbol. Vale, perfecto, no hay ningún problema. Monse, así es mi exmarido, un cobarde, pero un día me enfrenté a él y me di cuenta que reculaba. Bueno, Monse, pues lo siento mucho. Ronaldo, empatía cero. Penny, hola muchachos. Ronaldo, conmigo nada de empatía, ni está cuando más lo necesito. Eh, Silvia Corgrar, exacto, ellos siempre buscan ser las víctimas para poder manipular. Monse, falta tuve fuerzas para poderme ir, lo dejé luego, lo que me lió parecía un demonio. Parece que, Monse, que lo conseguiste dejar, ¿no? Ronaldo dice, él siempre tiene la razón y le encanta criticar, nunca anima o dice algún comentario positivo, siempre negativo y siempre que era el alumno más brillante y más listo y más y más y más. Dani Vadillo, ¿algún consejo para ir al sentimiento de culpa cuando cometemos algún error o para evitar ser tan duro con uno mismo? Bueno, pues sobre todo el ser un poco eh, respetuoso con uno mismo, ser un poco considerado con uno mismo, ¿no? Uno no tiene, no hay que ser tan perfeccionista, hay que tratar de comprender que todos somos personas humanas, que nos equivocamos y simplemente es el tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Eh, bueno, voy saltándome algunas preguntas. Anita Slovita dice, yo traigo a puros narcisistas y al último me terminan cuando digo lo de que siento o me lastima que la persona me califican, que estoy mal, que no tengo una mente sana, si les digo eso, lastima. Siempre termino pidiendo perdón, ellos miran mis defectos, pero no aceptan que uno les ponga cosas que lastiman. Yo me había creído que toda la culpa era mía. Es que el problema es que soy una persona que se enoja fácil y no puedo regularme. Bueno, te recomendaría, Penny, que acudieras a un psicólogo, porque lógicamente si eres una persona que le cuesta mucho controlarse, requiere que hagas terapia y que no es cuestión de que con tres palabras te vaya a solucionar tu problema, sino que yo creo que requiere que acudas a una terapia en donde puedan abordar el problema de una forma metódica, ¿no? María del Mar Romanillos dice, sí, tengo una pregunta, ¿por qué te siguen molestando pasado el tiempo? Ahora estoy en contacto cero, piedra gris, llevo un año o así. Bueno, porque ellos creen que sigue siendo de su propiedad, que siguen creyendo que les perteneces, que pueden hacer contigo lo que les da la gana. Tienes que tratar de poner mayor distancia de por medio, tratar de romper todo tipo de conexiones y cuando tratan de ponerse en contacto contigo, pues decir que no, o sea, ser tajante y dejar claro que no tienes interés en continuar la relación, ¿no? Poco a poco eso va calando y al final funciona. En eso se basa el contacto cero, ¿no? En ser muy tajante y llevarlo a rajatabla, ¿no?
Kitty Lu dice, me encantan sus vídeos, soy su admiradora. Muchas gracias, Kitty. Luisa de León, yo tenía un artista extrovertido, pero gracias a Dios ya salí de ahí y sigo trabajando en mi autoestima. Eso es lo más importante, ¿no? El trabajar la autoestima, en ser una persona que crezca interiormente, que se haga fuerte, que aprenda a poner límites, que aprenda a hacerse respetar. Eso es lo más importante para evitar caer de nuevo y si en algún momento se encuentra con alguna persona de estas características, pues poder hacerle frente, ¿no? Katie Lu dice, he leído sus libros, me han ayudado mucho con mi contacto cero de mi madre narcisista. Pues muy bien, muchas gracias. Sabéis que tenéis mis libros en Amazon, en la plataforma Amazon, ponéis arriba en el buscador Antonio de Vicente para todos aquellos que quieran ampliar conocimiento respecto al narcisista, aprender técnicas para enfrentarse a ellos, aprender lo que es el contacto cero, la piedra gris, la relación con una madre narcisista, reconocer a un narcisista. Todo esto lo tenéis, lo que es el narcisista encubierto, todo esto lo tenéis en mis libros en Amazon. Fesor dice, ¿son siempre hombres los narcisistas? No, son hombres y mujeres. Lo que pasa es que siempre tenemos el estereotipo del hombre y nos referimos a los narcisistas, ¿no? Pero en realidad prácticamente el número de mujeres narcisistas es casi ya igual que el de los hombres, ¿no? A medida que los roles sociales van cambiando en las sociedades donde se va igualando el papel del hombre con el de la mujer, cada vez son más el número de mujeres narcisistas y se va igualando con el número de hombres narcisistas. Tiene mucho que ver con razones culturales, por supuesto. El narcisismo es una cuestión de educación y en la medida en que esos roles se van igualando, pues también el número de narcisistas de diferente género pues se va igualando, ¿no? Bueno, estoy viendo un poco aquí, me estoy saltando algunos porque hablan de política y de otras cosas. María del Mar Romanillos dice, roto amistades y todo, salgo cuando no me encuentro a nadie, son sus monos voladores, ya se han dado por vencido, menos mal. Bueno, pero tampoco te puedes quedar aislada completamente, ¿no? De la sociedad, o sea, no puedes tratar de afrontar esa situación a costa de ese precio tan elevado que es el quedarte encerrada en casa para no encontrar a esas personas. Tienes que ver un poco, o sea, también a los monos voladores tienes que aprender a luchar, a enfrentarte con ellos y a no dejar que te vayan aislando cada vez más, porque si has salido de estar aislada con el narcisista y ahora resulta que te vas a aislar en tu propia casa, pues tampoco es... Silvia Córgara, no puedo dejar de sentir empatía por un narcisista que me manipuló con 17 años. Pues bueno, deberías analizarlo, ¿no? Deberías revisar un poco todo eso para entender y comprender realmente que una persona que te ama, una persona, o sea, sí, una persona que te ama, una persona que te respeta, no te manipula, ¿no? La manipulación, el abuso, el daño es algo contrario a lo que es el amor. Cuando existe abuso, no existe amor, es todo lo contrario, ¿no? Penny dice, ¿cómo podría mejorar mis problemas de ansiedad? Bueno, ahí yo creo que, aparte de que deberías acudir si tus problemas de ansiedad son problemas que te afectan a tu vida, a tu desenvolvimiento normal, deberías acudir a terapia con un psicólogo. Yo te recomendaría que hicieras relajación, que hicieras meditación, que hicieras el yoga, te podría ayudar también. Todo esto son ejercicios que te pueden ayudar con la ansiedad. Pero si la ansiedad de verdad es un problema que te interrumpe en tu vida normal, que te afecta, pues lo que tienes que hacer es acudir a terapia. Lía Baz, mi ex narcisista, tenía un sentido de grandiosidad a tal punto que decía ser un elegido de Dios, el número uno en el Uruguay,
pero hacía todo lo contrario, era un controlador, calumniador, etcétera. Bueno, por lo como hablas en pasado, entiendo que ya te has alejado de él, o sea, te has dado cuenta y has puesto distancia de por medio. Kitty Lu, gracias. Don Vicente, María del Mar Romanillos, a ver. María Farías, hola doctor, hace 8 meses lo dejé, contacto cero, ya tiene otra víctima, se pasea con ella, yo ya empecé el divorcio, él aún no sabe. Bueno, pero tampoco tienes que dar importancia a que él esté con otra víctima. Esta es una de las estrategias típicas de los narcisistas de exhibirse como pavos reales con su nueva víctima, haciendo ver que ahora su vida es muy feliz, que es muy dichosa, que se lo están pasando de maravilla. Seguramente están en la fase de enamoramiento, como lo estuviste tú en su momento, pero que van a llegar los momentos difíciles para esa otra víctima. Entonces, eso, tienes que, si tu idea es divorciarte, pues agilizar todo lo del divorcio y sobre todo poner distancia de por medio y en ningún momento caigas en la trampa de mostrarte celosa frente a la nueva víctima, porque ya sabes lo que va a ocurrir, esa ya es es una historia ya anunciada, ¿no? Jutep dice, me descompone cómo me tratan mis familiares, son gente fría, poco empática, me descomponen, no me hacen bien las relaciones familiares. Pues bueno, lo que tienes que hacer es coger distancia de ellos. La familia es algo que, si existe la buena relación, si existe el amor, si existe la protección, si existe la felicidad, entonces existe la familia. Si no existe nada de eso, pues no existe familia. O sea que a veces los términos de familiares, cuando hablamos de familiares, de tíos, de primos, de hermanos, de padres, le damos demasiada importancia. Eso es un mito, ¿no? Esa existencia obligatoria de esa familia. La familia existe cuando existe amor y cariño. Si no existe amor y cariño, no existe familia, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la iglesia. La iglesia es cuando se da la creencia en la unión de la comunión de las personas, la iglesia de cualquier religión, ¿eh? No me refiero a la religión católica, sino a cualquier religión, a cualquier ambiente. Iglesia es el sitio donde se reúnen los fieles, pero también es la comunión de los fieles, son el grupo de fieles que creen en algo, ¿no? Si no existe esa creencia, si no existen esas reglas propias de cada religión, si no existe ese respeto mutuo, ese cariño, entonces no existe iglesia, aunque esté ahí el edificio, ¿no? Con la familia es exactamente lo mismo. Puede existir una unión de sangre. Yo soy hijo de tal persona, hijo de tal otra, soy primo de este, soy hermano del otro, pero eso no crea una familia, eso no hace que la familia exista. La familia existe cuando hay una relación de cariño, una relación de protección, una relación de afecto, una relación de respeto entre esas personas, entonces existe la familia. Por lo tanto, no hay que mitificar todo eso. Si tienes problemas con tus supuestos familiares que no te respetan, que te tratan mal, pues simplemente distánciate de ellos y crea tu propia familia, ten tus hijos y trata de que tu relación con tus hijos sí sea buena, sea cariñosa, sea afectuosa, con tu mujer. Ahí es donde tú puedes tratar de construir una familia en donde tú aportes unos valores importantes a esa familia, ¿no? Silvia, mi ex acepta que su papá posiblemente es narcisista, pero no acepta que él es narcisista. Bueno, no le hagas caso tampoco. Ningún narcisista acepta que es narcisista. Entonces, lo que tienes que hacer es que si sabes que es narcisista, tienes que distanciarte de él, tienes que alejarte de él, porque sabes que en el caso, por ejemplo, de que tuvieras hijos, porque hablas de que es un ex, pues podrías aplicar la técnica de la piedra gris, ¿no? Que sabes que tenemos un libro en Amazon. María del Mar Romanillos, ya doctor Vicente, me mandan mensajes, no los leía y luego me decían que me he equivocado y me hablaban de él, ahora ya me mandan, ya no me mandan WhatsApp ni me dan la lata. Bueno, pues eso que has ido ganando siempre son esas estrategias tanto del narcisista como a veces monos voladores, como lo que buscan es tratar de perpetuar y mantener la relación, ¿no? Penny dice, mi padre dice que cualquier cosa calma la ansiedad. ¿Eso es cierto? Bueno, no cualquier cosa. O sea, si cualquier cosa calmara la ansiedad sería muy fácil. Nadie tendría ansiedad, ¿no? Porque te tomas un vaso de agua y ya se te calmó la ansiedad. No.
Yo lo que te recomiendo es que trabajes si lo quieres hacer tú por ti misma y quieres trabajar un poco, yo te diría que te orientaras un poco a trabajar en la respiración, a trabajar en la relajación, la meditación, también que hicieras deporte. Hay una serie de actividades que siempre son buenas para combatir la ansiedad, ¿no? Entonces que trabajaras en eso, sí. La ansiedad es algo que te impide vivir con normalidad, pues entonces acude a terapia. Javier Feller crecí en una familia disfuncional, lo que descubrí es que hay personas malas y siempre creí que tenían justificación, ahora aprendí que hay personas malas y falsas, son siempre unos actores. Bueno, lo que tienes que hacer, Javier, es distanciarte de esas personas. Cuando nos damos cuenta de que hay personas que nos hacen daño, lo que tenemos que hacer es poner distancia de por medio con esas personas. Uno no elige la familia en donde nace, pero sí elige después con qué personas quiere estar, con qué personas quiere vivir, con quién se quiere relacionar, ¿no? Tenemos esa libertad de poder hacerlo. Podemos distanciarnos de familiares, de amigos, de personas que nos rodean y buscar estar con las personas que de verdad nos gustan, ¿no? Entonces eso debemos hacerlo, debemos practicarlo y solamente estar con esas personas que sabemos que nos aportan cosas positivas y alejarnos de los que nos aportan cosas negativas. Silvia Corgra dice: ¿qué razón tiene usted? Me ayuda demasiado a escucharlo. Infinitas gracias. Saludos desde México. Muchas gracias a ti. Jutev, esos tíos familiares son hipócritas y luego con su frialdad y poca empatía te demuestran que son una M y después dicen que se tienen cariño o que te quieren. Bueno, esa es la hipocresía que existe en la sociedad, ¿no? Que ahí en las familias muchas veces hay que aparentar que se llevan bien las personas, entonces todos se quieren mucho, todos se abrazan mucho, se dan muchos besos, pero a la hora de la verdad resulta que cuando se separan, pues uno habla en contra del otro, uno actúa en contra del otro. Entonces, bueno, cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo, mientras no te des cuenta, bueno, pues está pasando y tú no sabes nada, ¿no? Pero en el momento en que tú ya te das cuenta de lo que pasa, pues simplemente tienes que alejarte de todas esas personas que te perjudican, ¿no? Que te hacen daño. Ya te digo que cada uno es libre de elegir con qué personas quiere estar. No tienes que permitir que nadie te obligue a estar con una persona simplemente porque sea tu primo, sea tu tío, o que sea tu hermano, o tu padre, o tu madre, ¿no? Nadie puede obligarte a estar con esas personas si tú sabes que esas personas te hacen daño. Buenas tardes, ¿el narcisista puede ser psicópata a la vez? Sí, normalmente todos los psicópatas son narcisistas por su propia naturaleza, ¿no? Por su propia frialdad emocional. Eso hace que se sientan superiores a los demás y que se comporten de una forma narcisista, ¿no? Por lo tanto, sí, efectivamente, los psicópatas son narcisistas. O sea, todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Esto lo explico bastante bien en mi libro Cómo reconocer a un narcisista, que ya sabéis que los tenéis en Amazon. Ahí podéis ver un poco la diferencia entre un narcisista, un psicópata y cómo a veces confluyen esos dos trastornos, ¿no? He tenido 4 hostigamientos de un mismo guardia en un supermercado y la última vez me ha atacado, agrediéndome, llevando a otro guardia más alto a pelear para agredirme. ¿Por qué un guardia actúa así? ¿Es narcisista psicópata? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero normalmente las personas que tienen ese tipo de rasgos suelen elegir ese tipo de profesiones, ¿no? Porque les permiten poder excederse cuando ellos quieren o en estas circunstancias, ¿no? Entonces, deja de acudir a ese supermercado, vete a otro supermercado y evita esas situaciones porque al final te van a hacer daño y te van a perjudicar. Carmen Miranda, ¿por qué hay tantos hombres y mujeres narcisistas que hacen tanto daño? Bueno, muchas veces, o sea, hay personas narcisistas, pero muchas veces somos nosotros también los que al principio tenemos que poner límites. Muchas veces lo que ocurre es que nosotros toleramos que esas personas se sobrepasen con nosotros, ¿no? Si cuando empieza uno fija los límites o uno va demostrando esos límites que está poniendo, muchas veces las personas se alejan de uno sin necesidad de llegar a un conflicto, ¿no?
Luis Rodríguez, bueno, ya vamos a terminar porque ya se nos pasa la hora. Luis Rodríguez, yo jugaba desde el principio cuando pregunté la razón de por qué no me supo decir mi cuestionamiento. Fue que sí porque era caro o consumía mi tiempo. Al final de la relación me dijo que estaba embarazada y me envió una imagen que decía bebé en camino. En ese momento le expresé mi emoción por la noticia. Al día siguiente me dijo que había ido a realizarse una prueba de sangre y que nunca, entiendo, quiere decir, y que nunca había estado embarazada posiblemente. Bueno, personas, personas tóxicas, hay que tratar siempre de distanciarse de esas personas que nos complican la vida, que nos hacen la vida ingrata, infeliz. Entonces hay que siempre procurar tomar un poco de distancia de esas personas cuando nos damos cuenta de que hay algún sujeto así próximo a nosotros, pues lo mejor es alejarse, ¿no? Bueno, para terminar, Javier Feller, es increíble cómo son tan buenos actores, lo son las 24 horas del día, no se cansan, vivimos en una sociedad psicopatizada, se normalizan estas personas. Hombre, no se deben normalizar, ¿no? Siempre hay que tratar de uno, al menos no aceptarlas dentro de la propia vida de uno, ¿no? De que vengan a intervenir en la forma en la que vives. Yo al menos trato de mantener a distancia todo tipo de estos personajes cuando veo alguna persona tóxica que se acerca a mi vida, pues rápidamente pongo las barreras, pongo las distancias y evito que esas personas entren. No, no, yo trato de mantener en mi vida equilibrada y para eso es fundamental el cuidar con quién te relacionas, ¿no? Ronaldo, muchas gracias por sus consejos. Carmen Miranda, tal cual, yo supe poner límites, pero gracias a Dios hoy estoy muy feliz. Efectivamente, hay que aprender a poner límites, aprender a hacer que las personas respeten nuestros derechos, a que las personas no te hagan daño, es algo que hay que aprender. Luis Rodríguez, ¿cómo puedo encontrar tu libro? Bueno, mis libros, yo tengo ahora mismo, me parece que son 14 libros, están en la plataforma Amazon, entras en Amazon y escribes arriba Antonio de Vicente y ahí accedes a la página donde están todos mis libros, puedes comprarlos sin ningún problema. Hache, yo ya he ocupado estrategias, aunque claro, ha habido un desgaste. Lógicamente, cuando uno tiene que enfrentarse con personas tóxicas, siempre termina habiendo un desgaste para uno. Por eso hay que distanciarse de ellos. No, no entrar en conflicto, sino coger distancia, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Bueno, amigos, muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar hoy aquí con vosotros. Ya hemos pasado de la hora del directo. Nos vemos el próximo miércoles. Espero que tengáis el resto de la semana muy buena y que tengáis un fin de semana muy bueno. Si tenéis algún problema, a ver si poco a poco vais solucionándolos, vais saliendo adelante. Así que mucho ánimo y venga, a seguir. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo muy grande para todos.